Bien, vamos a ver la unidad número 4, que es integración múltiple, donde básicamente nos vamos a enfocar en integrales triples de funciones de tres variables, donde inicialmente el dominio de integración van a ser de constante. Quiere decir que el x se va a mover entre a y b, el y entre c y d, y el z entre e y f. Además, si recordamos que si la función es continua, va a ser válido el teorema de Fubini. Esto que indica que yo puedo darle el orden de integración que yo quiera a esta integral, ¿no es cierto? Y obviamente voy a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Después está con respecto a z, con respecto a x, con respecto a y. Y así cualquier combinación que haga con esa terna va a resultar la misma integral. Veamos un ejemplo de la clase que nos piden resolver esa integral triple, los límites constantes, el x se mueve entre 0 y 1, el y se mueve entre menos 1 y 1, y z se mueve entre 0 y 2. La función en este caso es 3x cuadrado, y a la cuarta y z. Lo primero que hay que hacer es resolver la integral con respecto a x, dejando tanto y z constantes. ¿Sí? Se resuelve, se evalúa entre 0 y 1, y después pasamos a resolver la integral con respecto a y, dejando z constante, que se mueve entre menos 1 y 1. Y finalmente se resuelve la integral con respecto a z, y llegamos al resultado que es 4 quintos. Dejamos como una pequeña tarea hacer esta misma integral, pero le hemos cambiado la orden de integración, ¿sí? Con respecto a y, con respecto a z y con respecto a y. Obviamente tienes que llegar al mismo resultado. Veamos un caso donde la región no es rectangular, ¿sí? Vamos a calcular el volumen de un cilindro, que se calcula como la integral triple de 1 por db, ¿ya? db va a ser de x, de y a de z, ¿ya? Y ese cilindro lo que tenemos que siempre mirar son las proyecciones, ¿sí? Vamos a ver la proyección en el plano xz, como se está mostrando ahí, o si no, vamos a hacerlo en el plano YZ, que no se ve muy bien la proyección, pero si vemos la proyección en el plano XY, que es como mirar de arriba, vemos claramente que se proyecta un círculo, ¿sí? Esa es la proyección para ese caso. Este dominio está dado por ecuaciones x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿cierto? Que me dice que el radio es 3, y el z que se mueve entre 1 y 5. ¿Ya? Como dijimos, la proyección era justamente x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Ya? Y si, como este límite está en dos variables, tal como lo resolvimos anteriormente en integrales dobles, un límite va a quedar constante y el otro límite va a quedar variable. En este caso vamos a dejar constante el x, que se va a mover entre menos 3 y 10, ¿cierto? Que es el radio de ese círculo, y el y, que se va a mover entre la menos raíz de 9 menos x cuadrado hasta raíz de 9 menos x cuadrado. De esa forma vamos a plantear la integral primero en la proyección y después en la altura del cilindro, que va a estar dado en el eje z, que se mueve entre 1 y 5. Así me queda la integral de la proyección, que es la naranja, que es de menos 3 a 3, que se mueve el x, ¿no es cierto? Después el y se mueve entre menos raíz de 9 menos x cuadrado hasta la raíz de 9 menos x cuadrado. Y finalmente el z se mueve entre 1 y 5. Y dijimos que la función era 1, ¿no es cierto? Porque es la altura del cilindro. De forma análoga, ¿sí? Podemos hacer el mismo ejercicio, pero considerar, por ejemplo, ahora el dominio x cuadrado más z cuadrado igual a 9 y con el y igual entre 1 y 5. Básicamente el mismo cilindro, ¿sí? También la proyección, solamente que ahora la vamos a mirar en el plano YZ, ¿ya? Porque ahora la altura está en el eje de la y, ¿sí? El y se mueve entre 1 y 5, ¿sí? Puedo definir cualquiera de las tres proyecciones, pero siempre tengo que buscar la mejor, porque esa me va a permitir hacer mi integral. Si miramos acá, esa es mi proyección, ¿no es cierto? Y haciendo de forma similar, vamos a ver que el z se mueve entre menos 3 y 3. Dejamos z igual constante. Por tanto, el x se mueve entre menos raíz de 9 menos z cuadrado hasta la raíz de 9 menos z cuadrado.
y el de y, que es la altura, se mueve entre 1 y 5. Veamos un ejemplo donde queremos calcular esa integral triple, ¿sí? Donde está limitado por esa parábola en el espacio que es z igual a 1 menos x cuadrado, tal como se muestra ahí en la figura, y se intersecta con el plano x más y igual a 1, ¿cierto? Que queda de esa forma, y luego con x igual 0, que ahí me está dando el plano. Cuando hago x igual 0 me da el plano y z. ¿Ya? Después cuando hago y igual 0 me da el plano xz, y finalmente cuando hago z igual 0, el suelo, ¿no es cierto?, es cuando hago el plano x, ¿sí? Si intersecto todas esas figuritas, me queda de esa forma la intersección. ¿Ya? Entonces mi figura va a quedar como el primero que está ahí, y en este caso la proyección me conviene hacerlo en el plano xz. ¿Ya? Y en ese caso, si yo veo los primeros límites de integración, corresponden a el x, que se mueve entre 0 y 1, ¿no?, en la proyección, y el z, que se mueve desde 0 hasta esa curva, que es justo en la parte de arriba del túnel, ¿no es cierto?, que es 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y finalmente, la altura va a estar en el eje de la y, que se va a mover desde 0 hasta el plano x más y igual a 1. ¿Sí? Si despejo el y, ¿no es cierto?, me queda de 0 hasta 1 menos x. ¿Sí? Y podemos comprobarlo ahí con Wolfram Alpha, o desarrollarlo a mano, y tenemos nuestro integral. Estos ejercicios vamos a visualizar en la próxima clase.